La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tercer hora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tercera hora, la cena legal. En esta hora nuestro Señor Jesucristo cumple con todos los requerimientos que en ese momento pedía su fe judía para celebrar la Pascua. Tenía en este caso una excepción de poder celebrarla antes, pues así está prescrito en la ley. A continuación veamos lo que dice Ana Catalina de Berich, la Beata, la cual nos dirá específicamente las semejanzas y las maravillas del Cordero Pascual en la cena legal con nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. También veremos unos datos que son importantes para la fe judía que no vislumbró a Jesús como el Mesías y para nosotros católicos. Antes que nada hay que decir que nuestro Señor Jesucristo, en la primera hora de su pasión, cuando se despide de su madre, recorrió el camino de Betania a Jerusalén con 9 apóstoles. 2 de sus apóstoles, San Pedro y San Juan, se habían adelantado a Jerusalén a preparar la cena legal, como lo había dicho nuestro Señor a ellos con antelación, en el cenáculo que se encuentra en Jerusalén y donde cenaron, y donde fue la última cena, el cual pertenecía a Nicodemo y a José de Arimatea. El otro discípulo, que es Judas, se fue a preparar la traición. Es decir, buscó un pretexto para preparar la traición. Obviamente no sabían nadie en ese momento que estaba preparando la traición de nuestro Señor Jesucristo. Algunos datos que debemos saber sobre el cenáculo son los siguientes. Así lo expresa la Beata Ana Catalina de Berich. Yo he visto también al profeta Malaquías escondido debajo de estas bóvedas. Allí escribió sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la nueva alianza. Salomón honró esta casa. Cuando una gran parte de Jerusalén fue destruida por los babilonios, esta casa fue respetada. El arca de la alianza fue depositada en algún tiempo bajo el sitio donde está construido este hogar. El Santo Grial o el cáliz que usó nuestro Señor en la última cena, tenemos los siguientes datos por la Beata Ana Catalina de Berich. Serafia, el cual era el nombre de la que después fue llamada Verónica, fue la que dio el Santo Grial, es decir, el cáliz de la última cena. Cuando el niño Jesús se quedó en el templo después de la fiesta, también Serafia fue quien le dio de comer. Es decir, que la Verónica ha estado presente en la vida de Jesús desde que era niño y se perdió en el templo, cuando celebró su última cena y cuando le limpió el rostro, y él dejó impreso en agradecimiento su rostro a la Verónica. El cáliz de los apóstoles es muy importante porque lo llevaron de la casa de Verónica y es un vaso maravilloso y muy misterioso. Nunca se ha podido fundir a causa de un material desconocido. Fue hallado por los sacerdotes modernos en el tesoro del templo, entre otros objetos que no se usaban, y me refiero a los sacerdotes en ese momento, que eran los sacerdotes judíos, y luego fue vendido a un aficionado de las antigüedades. El cáliz fue comprado por Serafia, había servido ya muchas veces a Jesús para la celebración de otras fiestas. El gran cáliz se guarda actualmente en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor. Otras iglesias se han repartido las copas que rodeaban este cáliz, tanto las iglesias de Antioquía como las de Efeso, y pertenecían a los patriarcas que tomaban en ellas cierta bebida misteriosa cuando recibían y daban la bendición. El gran cáliz estaba en casa de Abraham. Melquisedec lo trajo consigo del país de Semiramis, a la tierra de Canaán, cuando comenzó a fundar algunos establecimientos en el mismo sitio, donde se edificó después de Jerusalén. Él lo usó en el sacrificio, al ofrecer el pan y el vino en presencia de Abraham, y se lo dejó a este patriarca. Este vaso había estado también en el arca de Noé. Trajeron el cáliz a Noé, llevaban un vestido largo y blanco, y se parecían a los 3 hombres que llegaron a la casa de Abraham
y le prometieron que Sara pariría. Tal parece, aquí dicen los teólogos, que es la Santísima Trinidad. Fue también a Egipto y Moisés este cáliz, pues él lo tuvo en su poder. Estaba hecho de un modo singular, muy compacto, y no parecía trabajado como los metales, semejaba el producto de un vegetal. Solo Jesús sabía lo que era. Sobre la cena. Jesús y los suyos comieron el cordero pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. Jesús comió con los 12 apóstoles en la sala del cenáculo. Natanael comió con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 tenían en su cabeza a Elasín, hijo de Cleofas, y de María, hija de Elí. Habían sido discípulos de Juan el Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Un cuarto cordero fue sacrificado por Jesús y sus discípulos en el cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando el Salmo 68. Jesús habló de una nueva época que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del Cordero Pascual iban a cumplirse. Cuando Jesús sacrificó al Cordero, parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. El Cordero estaba atado de espada sobre una tabla, mitad del cuerpo, lo cual le recordó a la beata Ana Catalina de Merich cuando Jesús estaba atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. Jesús le picó con la punta de un cuchillo en el cuello y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. La sangre fue recogida en un cántaro y trajeron un ramo de hisopo que Jesús mojó en ella. Enseguida fue a la puerta de la sala. Tiñó de sangre los 2 pilares y la cerradura, fijando sobre aquella el ramo ensangrentado. Después dio una instrucción, y dijo entre otras cosas que el ángel exterminador pasaría lejos, que debían adorar en ese sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado. Él en persona, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar, y que durarían hasta el fin del mundo. El hijo de Simeón ya había preparado el cordero, lo puso en una tabla. Las patas delanteras estaban atadas a un palo puesto a través, las de atrás extendidas a lo largo de la tabla. Se parecía a Jesús sobre la cruz y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos traídos del templo. Después de que Jesús habló así sobre el cordero pascual y su significación, habiendo llegado Judas, prepararon las mesas. La mesa era estrecha, de alto tenía un pie más que la rodilla de un hombre. Su forma era la de cerradura. Enfrente de Jesús, en el interior del semicírculo, había un sitio vacío para servir los platos. Beata Ana Catalina de Merich también fue un alma víctima, por lo que algunas cosas se le olvidaron, pero según recuerda ella, la forma en que se sentó nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles es la siguiente. A la derecha de Jesús estaba San Juan, luego estaba Santo Santiago el Menor, y luego Santo Santiago el Menor. Después, al extremo de la mesa estaba San Bartolomé. A la vuelta, Santo Tomás y Judas Iscariote. Después, a la izquierda de Jesús estaba San Pedro, San Andrés y San Judas Tadeo. Al extremo de la izquierda estaba San Simón. A la vuelta estaba San Mateo y San Felipe. En medio de la mesa estaba el Cordero Pascual. En una fuente, su cabeza reposaba sobre las patas delanteras puestas en cruz. Las patas traseras estaban extendidas al borde de la fuente. Veíase cubiertos los ojos. A su lado había un plato con el asado de Pascua, además un plato con legumbre verde y un segundo plato con manojitos de hierbas amargas que parecían hierbas aromáticas. Delante de Jesús había una fuente con otras hierbas y un plato con una salsa oscura. Los convidados tenían delante de sí unos panecitos redondos en lugar de platos y cuchillos de marfil. Después de que el Señor partió el cordero, fue llevado a las santas mujeres a una de las habitaciones del patio. Los apóstoles comieron legumbres y lechugas. Jesús estaba muy recogido y sereno, y nadie le había visto jamás así. Dijo a sus apóstoles que olvidaran todos los cuidados que podían tener.
la Virgen Santísima, también en la mesa de las mujeres estaba llena de serenidad. Al principio Jesús estuvo muy afectuoso con sus apóstoles, después se puso serio y melancólico y les dijo: uno de vosotros me venderá, uno de vosotros cuya mano está en esta mesa conmigo. Había un solo plato de lechuga. Jesús la repartía a los que estaban a su lado, y encargó a Judas, que estaba enfrente, que la distribuyera por el suyo. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo: un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía. Lo que significa: uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participa de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería dar un aviso a Judas, que metía la mano en el mismo plato que el Señor para repartir la lechuga. Jesús añadió: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Los apóstoles agitados le preguntaban cada uno: Señor, ¿soy yo? Pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras. Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús, y por señas le dijo que preguntaran al Señor quién era, pues habiendo recibido algunas reconvenciones de Jesús, tenía miedo que le hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús, y como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha. Su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su pecho y le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces tuvo aviso de que Jesús quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios: a quien le doy el pan que he mojado. Yo no sé si se lo dijo bajo, pero Juan lo supo cuando Jesús mojó el pedazo de pan con la lechuga y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó a su vez: Señor, ¿soy yo? Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con afecto cordial para avisar a Judas sin denunciarlo a los otros, pero éste estaba interiormente lleno de ira. Yo vi, durante la comida, una figura horrenda sentada a sus pies, que subía algunas veces hasta su corazón. Yo no vi que Juan dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero lo tranquilizó con los ojos. La tradición tenía esta idea gracias a Ana Catalina de Emmerich, y por esto los cuadros que pintaban eran exactos. San Juan, que es el apóstol del amor, está sentado a su derecha, y San Pedro, que es el apóstol de la fe, está sentado a su izquierda, como vemos en este cuadro, y por eso es más fácil entender. Ellos prepararon toda la cena, y por qué explica la sierva de Dios Luisa Picareta en la tercera hora, en la cena legal, que en Judas está representado el pueblo reprobo, es decir, todos aquellos sectarios que se han separado de Dios o que están inmiscuidos e infiltrados en la iglesia para dañarla, y también como en San Juan está representado el pueblo elegido, el que lo ama de verdad. Y también podemos entender que San Pedro es el apóstol de la fe y por eso es designado el primer papa de la iglesia, y San Juan es el apóstol del amor, y por eso le es designado cuidar a la Santísima Virgen y morir hasta viejo, después de haber tenido la revelación del Apocalipsis. Esta tercera hora de la Pasión representa y tiene muchos significados, tanto internamente como externamente. Externamente ya los vimos narrados por la beata Ana Catalina de Emmerich. Internamente, la sierva de Dios Luisa Picareta va narrando poco a poco cómo a través de esta breve alocución a la comida, a la cena, a cumplimiento con lo legal que le pedía su fe como judío a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor repara por las cosas más básicas como el comer, por los pecados de gula, y también, sobre todo, podemos ver en San Judas y en San Juan el pueblo reprobo y el pueblo elegido. El reprobo lleno de sectarios inmiscuidos en la vida de la iglesia, o pecadores que no se arrepienten y que no se convierten, y que muy por el contrario solo buscan el daño de sí mismos y el daño de Jesús, pues lo traicionan con su vida.
y el pueblo elegido en San Juan que tanto lo amó. También podemos ver en San Pedro el apóstol de la fe, el cual, como apóstol de la fe, probado durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo duramente en la fe, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo a él no nombra papa. Y también vemos en San Juan, el apóstol del amor, aquel que sufrirá un martirio de amor junto con la Santísima Virgen y María Magdalena, y será nombrado el representante de nuestro Señor Jesucristo como el alma víctima que seguiría después de él, puesto que se queda con Nuestra Señora amadísima, con la Santísima Virgen María, y la cuida y le da todos los cuidados como el Hijo amado que debemos de ser todos. Como Jesús debemos ser hijos amados de la Santísima Virgen, donde ella también, al igual que San Juan reposó su cabeza en Jesús, ella puede reposar su cabeza en nosotros y encontrar a Jesús en nuestro corazón. Ahora bien, también debemos saber que en esta cena legal había una confrontación ya muy dura entre los apóstoles de Jesús, porque no sabían quién era el que había de traicionarlo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, para no sembrar duda ni cizaña, ni generar ningún tipo de cisma, no nombró a Judas, ni lo exhibió, ni escandalizó a las almas que veía a su alrededor, que eran sus amados apóstoles. Al contrario, le hizo sentir a San Juan, el discípulo amado, el paraíso en su corazón, y como bien dijo la beata Ana Catalina de Merich, fue el único, al igual que San Pedro, que sabía quién sería el traidor, pero se quedó en silencio y solo con una mirada lo reflejó San Pedro, para hacer reparación y oración en silencio, pues ya había sentido el paraíso en su corazón. ¿Qué más podía pedir? Que esta vida divina haberla sentido en su corazón, y esta vida de cielo haberla sentido en su corazón. Ahora la sierva de Dios Luisa Picareta pide a través de esta meditación a Jesús que su vida sea raptada completamente por la vida de cielo, y también nosotros debemos de pedir lo mismo, puesto que Jesús también repara por el dolor incruento que le generan las almas perdidas, y nosotros debemos reparar así, acercándonos al corazón de Jesús, acercándonos a su vida divina, acercándonos a su vida de cielo. Solo así le repararemos por el dolor que siente ínfimo, intenso y constante, sobre todo en estos tiempos, por las almas perdidas que hieren a su corazón una y otra vez. Esta cena legal, donde Jesús se abaja a recibir los últimos alimentos de su vida mortal, debemos nosotros también pedirle a Dios que a través de los alimentos que comamos alrededor de nuestra vida mortal y temporal, podamos recibir también a través de esta significación interna y externa el alimento de la divina voluntad día con día, para que podamos vivir eternamente esa vida de cielo, no solamente desde la tierra, sino eternamente repetir cada uno de nuestros actos a través de la gracia, de la bendición que estos mismos dieron a Jesús con una correspondencia divina y no humana. Es por eso que la sierva de Dios Luisa Picareta pide y cierra esta hora pidiendo el alimento espiritual del fiat divino. Impossible.